Buenos días, estimado profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Alfredo José Rodríguez Contreras. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis de la microeconomía en lo que es el monopolio y las externalidades negativas de la economía. La microeconomía es muy importante porque nos permite estudiar cómo interactúan o cómo toman decisiones los consumidores, las empresas y también el Estado dentro de mercados muy específicos. A través de ellas podemos comprender los problemas de formación de precios, la concentración empresarial, la contaminación y la necesidad de intervención o regulación pública. En nuestro ensayo se analizan tres conceptos fundamentales, los cuales son el monopolio como estructura de mercado, el equilibrio de mercado y las externalidades negativas como fallo de mercado. Este primer concepto es clave del equilibrio de mercado porque se entiende como la situación en que la cantidad de consumidores desean comprar y coincide con la cantidad de productores que desean vender a un determinado precio. Es decir, hay equilibrio cuando no existe ni excedente ni escasez en el mercado. Según nuestro trabajo, este equilibrio se fundamenta por la intersección entre la oferta y la demanda y permite entender por qué los precios se modifican o varían según los costos, según los ingresos, la tecnología y las preferencias de los consumidores. Este concepto es muy importante y sirve como base para comparar un mercado competitivo con otros mercados donde existen fallos de mercado o poder de mercado, como ocurre con el monopolio. En un mercado competitivo, los precios se forman por la interrelación entre la oferta y la demanda. Quiere decir entre compradores y vendedores. Sin embargo, en un monopolio, una sola empresa puede influir en el precio ya que controla la oferta del bien o servicio. Por eso primero debemos entender como base fundamental cómo funcionan el equilibrio de mercado para analizar qué ocurre cuando este equilibrio se altera por algún motivo. Entonces vamos a ahondar más lo que es el equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado se escribe como el punto donde la cantidad demandada por los consumidores coincide con la cantidad ofrecida por los productores. En este punto se cumple una función coordinadora porque transmite información tanto a los consumidores como a las empresas. Para los consumidores refleja el precio o cuánto deben pagar por un bien o servicio. Para las empresas indica si conviene producir más o conviene producir menos. La demanda representa las cantidades que los consumidores están dispuestos a pagar por un bien o servicio o comprar a distintos precios. Normalmente tiene pendiente negativa porque cuando suben los precios baja la demanda y cuando los precios bajan la cantidad demandada sube. Por otro lado, la oferta representa las cantidades que los productores están dispuestos a vender a distintos precios y tiene pendiente positiva porque cuando suben los precios los productores tienen más incentivos para producir más o para vender más. Además, el equilibrio puede variar o puede cambiar cuando se modifican algunos factores que afectan a la oferta o afectan a la demanda. Y esto se lo voy a explicar ahorita mismo en una pizarra para ver cómo puede afectar la demanda o cómo puede afectar también la oferta, los precios. Bien, aquí vamos a explicar cómo influye en un mercado por ejemplo, si aumenta el nivel de ingresos de las personas o de la familia, vamos a ver cómo influye en un caso hipotético o en un mercado específico como es el mercado de venta de manzanas. Armamos nuestra gráfica. Trazamos nuestra línea de oferta y nuestra curva de demanda.
aquí es la cantidad demandada y aquí estaría el precio. Entonces, esta intersección entre la curva y la demanda sería el punto de equilibrio. Esta es la cantidad demandada 1 y aquí el precio 1. Supongamos que en el mercado de manzanas hay un equilibrio y las manzanas cuesten 2 soles. En este caso, hablamos que va a aumentar porque aumenta el ingreso de la familia, entonces va a aumentar lo que es la curva de demanda, va a aumentar la demanda de manzanas, las familias van a tener más demanda, van a querer comprar más manzanas porque tienen mayor poder adquisitivo. En este caso, aumenta la cantidad demandada de manzanas y desplazaría la curva de demanda hacia la derecha. En este punto se forma un nuevo equilibrio, estaremos hablando del equilibrio 2, y esto influiría el precio. Nos damos cuenta que hay una variación del precio, sería el nuevo precio. Entonces aquí, con este simple ejemplo, podemos ver cómo un simple movimiento en el aumento de la capacidad adquisitiva de las familias o de las personas o en la capacidad adquisitiva del consumidor, se aumenta la capacidad adquisitiva o el ingreso del consumidor, podemos ver cómo aumenta la cantidad que ellos demandan de manzanas y podemos ver cómo influye directamente en el precio porque la cantidad demandada aumenta y por ende la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, aumentando así el precio del bien, en este caso de las manzanas. Ok, ahora vamos a explicar cómo puede variar el precio según el movimiento de la oferta. En este punto vamos a hablar sobre la gasolina. Supongamos que los precios internacionales se dispararon por conflictos bélicos internacionales y los precios del combustible internacionalmente aumentó, lo que se le hace más costosos a las empresas que refinan el petróleo para la gasolina, se le hace mucho más costoso, entonces ellos por los costos de producción, de transporte, de logística, tienden a producir menos por los elevados costos que hay internacionales. Entonces de igual manera hacemos nuestra gráfica, dibujamos nuestra curva de oferta, en este caso sería la oferta 1, de igual manera nuestra curva de demanda, en este punto donde se interlazan la curva de demanda y oferta, lo ponemos como el equilibrio 1. Como sabemos acá, es la cantidad demandada y el precio. Aquí el precio número 1 y la cantidad demandada número 1. Ok, como ya lo explicamos, en este caso subieron los precios internacionales del petróleo y las empresas se ven obligadas a producir menos debido a los grandes costos que se producieron internacionalmente del petróleo. En este caso, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, generando aquí un nuevo punto de equilibrio. Este sería el equilibrio 2. Sería Q2, se contrae también la cantidad demandada y podemos ver que hay una variación del precio. En este caso, aumentaron los precios de la gasolina. Entonces,
Entonces aquí podemos ver que esta sería la oferta. Podemos ver que en el ejemplo pasado y en este ejemplo, por cuestiones de simples como aumento del poder adquisitivo de las personas o en este caso como factores exógenos, pueden influir en el movimiento de la oferta y la demanda, y esto puede hacer que los compradores y los vendedores tomen decisiones en el caso ya previsto. Entonces aquí queda en evidencia cómo los precios pueden variar según los movimientos tanto de la oferta como de la demanda. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor. Ahora hablaré sobre la estructura de mercado elegida, que es el monopolio. El monopolio es una estructura de mercado donde una sola empresa controla toda la oferta de un producto o servicio. Debido a ello, esta empresa tiene un gran poder para decidir los precios y la cantidad de productos que ofrece el mercado. Entre sus principales características, destacan la existencia de una sola empresa, la ausencia de competencia, las altas barreras de entradas y la falta de productos sustitutos cercanos. Esto significa que otras empresas tienen muchas dificultades para ingresar y competir. Una de las principales desventajas del monopolio es que puede perjudicar a los consumidores, ya que al no existir competencia, los precios suelen ser más elevados y hay menos opciones de elección. Sin embargo, en algunos casos los monopolios pueden darse en servicios básicos como electricidad, agua o transporte, donde el Estado suele intervenir para supervisar que no existan abusos y proteger a la población. Por ello, el monopolio es una estructura importante dentro de la microeconomía, porque permite comprender cómo el poder del mercado puede influir en la economía y en el bienestar de los consumidores. Gracias, ahora pasa a mi compañero. Continuando con el otro punto, el fallo de mercado, es decir, la externalidad negativa. ¿Qué es? Ocurre cuando una actividad económica genera cosas que no asume el productor ni el consumidor, sino que terminan afectando a terceros. ¿Cuál es el problema central? Existe una gran diferencia entre el costo privado, lo que gana la empresa en producir, y el costo social, que suma los daños a la sociedad como la contaminación o problemas de salud. Como la empresa no asume esos daños, el precio de mercado es artificialmente bajo y termina produciendo más cantidad de la que es socialmente eficiente. El impacto. Acá como se puede observar en el gráfico 3, y lo que vamos a ver sobre también la realidad peruana. Eso se ve mucho en la minería, la industria y el transporte informal, donde la empresa obtiene ganancias privadas, pero la sociedad paga los platos rotos con enfermedades o pérdida de recursos. Y una solución que el Estado debe intervenir buscando el equilibrio a través de impuestos, límites de emisión o sanciones. El objetivo es obligar a la empresa a internalizar o pagar esos costos, pero sin caer en regulaciones excesivas que puedan ahuyentar la inversión o aumentar la informalidad. Ahora viene la figura 3 para entender mejor ese concepto, que ilustra gráficamente una estabilidad negativa. En ese gráfico tenemos tres líneas principales: la línea azul, que representa la demanda; la línea naranja, que es el costo privado, es decir, lo que gasta la empresa en producir; y la línea verde, que está más arriba, es el costo social, que incluye tanto los gastos de la empresa como los daños externos que sufre la sociedad. El problema central que vemos aquí es que el mercado por sí solo opera en el punto QM, que es donde se cruza la demanda en el costo privado de la empresa. Sin embargo, el nivel de producción que realmente le conviene a la sociedad está en el punto QE, donde la demanda se cruza con el costo social total. Como es evidente, en el gráfico la cantidad QM es mayor que la QE, lo que demuestra que el mercado está produciendo mucha más cantidad de lo que es socialmente conveniente. Ahora, vemos acá lo sombreado. Esta sobreproducción genera toda esa área pérdida de bienestar que asume la sociedad por ese daño externo. Por tanto, la principal conclusión de este gráfico es que necesitamos que la política pública intervenga, ya sea mediante regulaciones, impuestos o sanciones, para obligar al productor a internalizar ese costo y llevar el equilibrio del mercado hacia el nivel eficiente. Continuando con otro punto, análisis y argumentación del límite de mercado. Tanto el monopolio como las externalidades negativas demuestran que el mercado tiene límites importantes y no siempre funciona de forma perfecta. En ambos casos, el resultado privado, lo que le conviene a la empresa, se aleja del resultado eficiente, lo que le conviene a la sociedad. El problema del monopolio es el poder del mercado. Una empresa puede producir menos para cobrar más. Eso reduce el excedente del consumidor y genera una pérdida irrecuperable de eficiencia. Y eso es muy grave cuando hablamos de servicios básicos como el agua,
porque la gente no puede elegir otra opción y sufre tarifas altas o mala calidad. Sin embargo, a veces es más eficiente tener un monopolio natural que varias empresas duplicando redes costosas. El secreto no es eliminarlo, sino regularlo bien. El problema de las externalidades negativas. Aquí la falla es que los precios no reflejan todos los costos sociales, como la contaminación. Al no asumir esos daños, la empresa produce más de lo que la sociedad necesita, perjudicando sobre todo a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué soluciones y propuestas se puede dar? Para los monopolios, regulación técnica de tarifas, control de calidad y transparencia y fomento de la competencia donde sea posible. Para las externalidades, fiscalización ambiental, impuestos correctivos que paguen por contaminar y apoyo a las tecnologías limpias. El cuidado final, cuidado en el Estado, con el Estado. El Estado interviene para acercar las decisiones privadas de bienestar social, pero cuidado. El Estado también puede fallar si crea un exceso de burocracia o regula ineficientemente. La intervención siempre debe ser proporcional, transparente y basada en evidencia. Ahora, como punto final, las conclusiones. El mercado no es perfecto. Aunque el equilibrio del mercado nos explica cómo interactuar la oferta y la demanda para fijar precios, conceptos como el monopolio y las externalidades demuestran que el mercado por sí solo no siempre logra resultados eficientes. También vemos el impacto del monopolio. Queda evidenciado que una empresa con poder de mercado produce menos y cobra más, perjudicando el bienestar de los consumidores. Por eso, en sectores con altas barreras de entrada o de servicios esenciales, la regulación es estrictamente necesaria para controlar las tarifas y proteger a los usuarios. Ahora, hemos visto el efecto de las externalidades negativas. Hemos visto que cuando el costo social supera el costo privado, es decir, quien produce no asume los daños, el mercado produce más de lo que a la sociedad le conviene. Aquí la intervención del Estado mediante normas, impuestos, correctivos y fiscalización es vital para reducir los daños ambientales y sociales. Y como valoración final, en el contexto peruano, el mercado es un mecanismo muy útil, pero no es suficiente en todos los casos. En una economía como la peruana, que enfrenta concentración de mercados, informalidad, desigualdad y conflictos ambientales, el análisis microeconómico es una herramienta práctica indispensable. Nos permite evaluar políticas públicas y saber exactamente cuándo debemos fomentar la competencia y cuándo necesitamos que el Estado regule para garantizar el bienestar social. Eso ha sido el trabajo del Grupo 1. Muchas gracias por la atención.